Nuestras Biblias abiertas en Deuteronomio 33. Honra a nuestro Dios en la lectura de su palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos que en tu inmensa bondad, en la muchedumbre, Señor, de tus misericordias, nos permitas estar aquí congregados el día de hoy. En este tu santo día, Señor, queremos darte honra, gloria y honor porque la mereces, porque eres digno de recibirla. Y abrimos nuestros corazones, Señor, para levantar nuestra alabanza hacia ti. Sabemos, Señor, que ni siquiera somos dignos de darte adoración y alabanza por la suciedad de nuestras almas, por los vestigios del viejo hombre, pero no venimos ante ti, Señor, contando con nuestros propios méritos para darte alabanza o adoración, sino que venimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y nos presentamos ante ti por los méritos y la justicia, la obediencia perfecta y plena de tu Hijo, para darte adoración, para darte alabanza, como corresponde, para que tú puedas recibir esta adoración como inmaculada, como limpia, como perfecta, como suprema, porque eres digno de recibir suprema alabanza. Mas ahora también te rogamos, Señor, cuando tu palabra ha de ser expuesta en medio nuestro, dos cosas que solemos pedir. La primera es que concedas a tu pueblo un corazón dócil y un oído presto a recibir tu palabra, y no que entre en un oído y salga por el otro, como solemos decir en nuestra nación, sino que realmente pueda entrar tu palabra en nuestros corazones y albergarse allí, tomar morada en nuestro corazón. Y que nosotros aprendamos a amar tu palabra, deleitarnos en ella y terminar, por supuesto, obedeciéndola, practicándola, llevándola a cabo. Advierte, te rogamos, a nuestras almas por medio de tu palabra el peligro que corremos, Señor, cuando no te obedecemos. Pero también te rogamos que bendigas nuestras almas con la exposición de tu palabra, a fin de regocijarnos en conocer más y más tu voluntad, mejor tu voluntad. Medios, te vamos delante de ti con ruego y súplica, sabiendo que tú eres el Dios nuestro y nosotros somos tu pueblo, y deseamos recibir la explicación de tu palabra para poder vivir conforme a ella. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos y hermanas? En nuestra breve serie sobre la iglesia, tocando los tópicos que en práctica y doctrina son uno de los más necesarios para el tiempo actual de nuestra congregación. Miramos el día domingo pasado, el día del Señor que recién pasó, la necesidad que tiene la iglesia del Señor de ser confesional. Aprendimos por la palabra del Señor que hay una necesidad al creer de confesar aquello que se cree, y que hay una consecuencia lógica al creer de confesar aquello que se cree. Pero también vimos por las Escrituras que al no tener una confesión clara de lo que creemos, esto podría acarrear problemas para nuestras vidas. Y por el contrario, tener claro una confesión de qué es lo que creemos trae provecho para nuestra vida y nos ayuda a permanecer firmes en los tiempos de dificultad y nos habilita de mejor manera para presentar apología o defensa de nuestra fe. Nos ayuda a estar más claros de qué es lo que el Señor ordena y dice. Nos mantiene, pues, de alguna manera, recordando fácilmente qué es lo que el Señor ordena en todos aquellos campos que consideramos, pues, la voluntad del Señor fundamentalmente. Pero el día de hoy comenzaremos otro segmento de esta breve serie sobre la iglesia, que tratará este segmento sobre los medios de gracia y consagración, o los medios de gracia y santificación, como son conocidos dentro del mundo cristiano. Y esto es lo que estaremos viendo a partir de hoy.
De modo que la enseñanza de hoy, a partir del texto que recién hemos leído en Deuteronomio 33, vendrá a ser a manera de introducción para entonces explicar los medios de gracia en los siguientes domingos, si el Señor nos da, por supuesto, en su gracia, la oportunidad de poder escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así, como hacían pues los bereanos, ¿verdad? Es el libro de los Hechos, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban las Escrituras a ver si estas cosas que predicaban los apóstoles eran así como ellos estaban diciendo. Entonces empecemos nuevamente, vamos al texto. Nuestro texto dice: aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Lo primero que hay que acotar a manera de introducción a nuestra exposición es que hay una voluntad divina en proveer de parte de su gracia, de parte de la gracia divina, medios para que su pueblo se consagre más a Dios. Eso es lo primero que hay que decir a manera de introducción. Dios desea, Dios quiere, y podemos decir con toda la autoridad, Dios demanda incluso, pero veremos más bien cómo la voluntad de Dios está manifestada de una manera natural a nosotros, en otras razones. Pero podemos decir que Dios también demanda que nos consagremos más a Él. Por ejemplo, la Escritura dice en el libro de Levítico: sed santos porque yo soy santo. Y esto lo replica también el apóstol Pedro en su carta, citando el libro de Levítico, diciendo: sed santos porque yo soy santo. Y la Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. Así que debería ser por demás obvio para el creyente que sin santidad no va a entrar al reino de los cielos, que necesita santificarse. Y santificarse es un sinónimo de consagrarse, de dedicarse al Señor, pero eso lo veremos ya ahorita. Ahora, el significado básico de la palabra que suele ser utilizada para esto, ¿no? la cual, al menos en hebreos, es kadosh, que significa santo, y de donde deriva, por supuesto, lo santificado, ¿no? Y en el griego sería agios o hagios, que significa también santo, de donde deriva santificado. El significado particular de esta palabra vendría a ser santificado, consagrado o dedicado. Santificado, consagrado o dedicado. ¿Cuál es la idea fundamental que está detrás de la palabra santo, detrás de la palabra kadosh? La idea fundamental es que todo aquello que es kadosh pertenece a Dios. Y pertenece a Dios de una manera especial y particular. Cuando Dios dice que algo es kadosh, utiliza este vocablo en la Escritura, que es traducido en nuestras Biblias como santo o como consagrado. En el texto nuestro, en la Reina Valera, se traduce como consagrados en este contexto, ¿no? Cuando algo está en ese contexto, significa que pertenece a Dios de una manera especial y particular. Ahora, ¿qué significa que esto que está diciendo, que tiene como significado esta palabra, qué significa que sea perteneciente a Dios de manera especial o particular? Significa básicamente que aquello que es santo, que es consagrado, es apartado, separado, quitado de en medio de lo que es pecado a los ojos de Dios, según la determinación de Dios, para entonces consagrarse o dedicarse a un uso especial para Dios. Así entonces el vocablo kadosh o santo significa, básicamente la idea detrás de ello es que lo que Dios llama santo tiene que apartarse de lo impuro, apartarse de lo inmoral, de lo profano, de aquello que Dios a sus ojos y determinación condena como pecado, como impuro, para entonces poder acercarse más a Dios en dedicación, en consagración a Dios. Ahora, en este punto, por supuesto, podemos claramente ver que Dios desea que su pueblo esté consagrado, dedicado, santificado a Él. A lo largo de todas las Escrituras, volveremos una y otra vez a encontrar que el Señor tiene una exclusividad o muestra una exclusividad para con su pueblo. Su pueblo no es cosa superflua. Él no trata el asunto de tener un pueblo particular, de tener un pueblo especial para sí mismo como una cosa liviana, sino que habla con exclusividad acerca de su pueblo, de su asamblea, su iglesia, su congregación.
Y esto debería llamar nuestra atención, porque si bien no podamos encontrar en algún texto a veces, porque la Biblia está llena del vocablo kadosh, que significa santo, consagrado y dedicado, a veces no está la palabra santo, pero está el concepto enmarcado allí de la exclusividad, de que pertenecemos de una manera particular y especial a Dios. Y allí Él está mostrando que hemos sido santificados y que la naturaleza de la voluntad de Dios en ese aspecto es que nosotros como pueblo nos santifiquemos más para Él. Un texto que podría ayudar también a comprender eso está precisamente en Deuteronomio. Hay muchísimos textos, no pretendo ser exhaustivo al respecto, pero al menos un texto en Deuteronomio 26 nos dice, en el versículo 18 y 19, al final del capítulo 26, dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Noten lo enmarcado de este énfasis. Tú eres pueblo suyo, escuchen, de su exclusiva posesión. Recuerden lo que estamos hablando, ¿verdad? Es apartado del mal, de todo aquello que es considerado, determinado por Dios como pecado, apartado para entonces acercarse de manera especial, consagrada y dedicada a Dios. De su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, y de eso hablaremos más ahora, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo, ¿qué dice allí? Santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Entonces, ¿qué pretendo mostrar por medio de este pasaje y que tiene que ver con lo que venimos hablando en nuestro texto? Que cuando el Señor habla acerca de esta exclusividad de posesión que Él tiene sobre su pueblo, está allí desarrollando la idea de santidad también. Santidad entonces significa en este contexto ser apartado de todo aquello que Dios no quiere que forme parte del pueblo de Dios, para entonces este pueblo ser consagrado a este Dios, porque es suyo, este Dios, este pueblo. Y es de Dios de una manera especial, de una manera particular, es una posesión exclusiva. ¿Qué significa exclusiva? Que fuera de este pueblo todo lo demás queda excluido. Que hay una manera especial, particular, con la que trata con su pueblo. Y de esta manera entonces debemos empezar a ver nuestro texto el día de hoy. Dios tiene un pueblo santo y quiere que su pueblo se santifique, se consagre para Él, porque es su exclusiva posesión, porque Dios les ama y quiere tenerlos para Él eternamente. Y ese es el pensamiento inicial con el cual deberíamos ahondar nuestro texto. Ahora, primer punto para con nuestro texto, el cual hemos leído, Deuteronomio 33:3. ¿Dónde vemos esta voluntad divina para la consagración o santificación del pueblo? Sería nuestro primer punto a tratar. ¿Dónde podemos ver en nuestro pasaje esta voluntad divina para la consagración y la santificación? Bueno, básicamente en tres razones correlacionadas. La primera es su amor. La segunda es su preservación, la preservación de Dios hacia nosotros, obviamente. Y la tercera es en su dirección. Vamos a nuestro texto para ir viendo cada uno y explicando poco a poco, junto con la palabra del Señor. La primera, en su amor vemos la voluntad divina de que nos consagremos. ¿Cómo lo vemos en el texto? Bueno, el texto mismo lo dice: aún amó a su pueblo. Luego le está hablando acerca de los consagrados en su mano. Pero lo primero que dice es: aún amó a su pueblo. Y esto es muy claro. En todas las escrituras se nos habla de que Dios nos ha amado, de que Dios ha amado a su pueblo. Creo que sería totalmente necio de que una persona que habla acerca de que cree en Dios o se denomine o se identifique a sí misma con el cristianismo, la religión cristiana, diga que Dios no ama a su pueblo, a su iglesia. Yo creo que ninguna persona, pueden haber personas que desfiguren en su concepto el amor de Dios, y eso lo hay, pero creo que nadie niega que Dios nos ama, al menos aquellos que se identifican con la religión cristiana no niegan que Dios nos ama. Pero ese mismo amor, y este es el punto, ese mismo amor manifiesta su voluntad de que nosotros nos consagremos para Él. En otra versión, la versión de la Biblia Las Américas, traduce esa primera sentencia como: en verdad Él ama a su pueblo. Qué hermoso. La Reina Valera nos dice: aún amó a su pueblo, como dando la idea de todavía lo hace.
Su amor es permanente, su amor todavía permanece, aún amó a su pueblo, como un pasado infinitivo allí, como algo que permanece, aún está allí, lo ha amado y aún ama a su pueblo. Y la Biblia de las Américas dice, en verdad Él ama a su pueblo. Lo que resalta es la idea de que verdaderamente Dios ama a su pueblo. Pero eso que tiene que ver con nuestra consagración, mucho. Por ejemplo, si nosotros vamos a 1 de Juan capítulo 4, vamos a ir allá, 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, veremos que el amor de Dios hace que surja en nosotros algo hacia Él. Vamos a ir. 1 de Juan 4, 19, dice la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué dice? Porque Él nos amó primero. Entonces hay algo que se suscita en nuestro corazón a raíz de que Dios nos haya amado. Entiendo que en una porción del cristianismo del día de hoy se coloque al hombre como la raíz o la fuente del amor a Dios. Es decir, yo amé a Dios y por lo tanto como escogí amar a Dios, entonces Dios en respuesta a mi decisión y a mi amor, entonces Él me amó. Pero las Escrituras nos narran una cuestión distinta. Que nosotros que estamos muertos en delitos y pecado, Él, por el gran amor con el que nos amó, nos dio de su misericordia y nos transformó, como dice Efesios capítulo 2, ¿verdad? Esos primeros 5 versículos allí. Entonces, ¿qué es realmente lo que sucede? Lo que la palabra de Dios nos dice en 1 Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es una afirmación explícita. Hay un efecto y una causa allí. La causa es el amor de Dios y el efecto que nosotros podamos amar a Dios. ¿Se entiende? Entonces el amor de Dios hacia nosotros produce en nosotros que nosotros le amemos a Él. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra consagración? Todo, mucho al mismo tiempo. Porque las mismas Escrituras nos dicen también que cuando Dios por su amor produce amor en nosotros, ese amor en nosotros hacia Dios comienza a desear agradarle a Él y por supuesto consagrarse a Él en obediencia. Por ejemplo, vamos a ir a otro pasaje. Vamos a ir aquí mismo en 1 de Juan, en el capítulo 5, versículo 3. Ya nos dijo en 1 de Juan 4, 19 que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ahora nos dice en qué consiste ese amor a Dios que se produce en nosotros por el amor de Dios. En 1 de Juan 5, 3 dice, pues este es el amor a Dios. ¿Que guardemos qué cosa? Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, pesados, fastidiosos. Cuando realmente sabemos que una persona ama a Dios, lo sabemos porque hay una característica particular, especial, de exclusividad en su amor para con Dios. Quiere obedecer a Dios, quiere agradarle a Él, no quiere buscar hacer su propia voluntad, quiere buscar hacer la voluntad de Dios, de aquel que le amó a Él. Entonces vemos que el amor a Dios se manifiesta por medio de consagración en obediencia. De dedicar su vida a Él. Voy a dedicarme, Señor, a obedecer tu palabra. ¿Por qué? Porque te amo. ¿Y por qué te amo? Porque me amaste a mí primero. Entonces el amor de Dios produce en nosotros amor hacia Dios. Y ese amor hacia Dios, por causa del amor de Dios a nosotros, produce obediencia, produce consagración, produce, por supuesto, que nos santifiquemos más y más para con Dios. Así que el amor a Dios es la primera causa de nuestra consagración. Para finalizar este punto, el mismo apóstol Juan, pero en el Evangelio, Juan 14, 15, nos narra que nuestro Señor Jesucristo dice esto. En Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, ¿cómo dice allí? Si me amáis. Si me amáis, haz una obra de teatro. Si me amáis, haz una coreografía en el semáforo. ¿Qué dice allí? Si me amáis, ¿qué? ¿Cuál es la característica de quien verdaderamente ama a Dios? Busca guardar sus mandamientos. Busca hacer la voluntad del Señor, no agradarse a sí mismo. La preocupación real de un creyente en este contexto, en su consagración, es buscar obedecer sus mandamientos.
¿Por qué? Porque su deseo es agradar a Dios. Le ama, quiere agradarle. Si ese contexto entonces es tenido en una persona, tenemos entonces, por supuesto, una persona que ha sido amado por Dios y que ama a Dios y por lo tanto tiene señales de su consagración. Esa es una causa general. ¿Por qué? Porque toda la vida del creyente, por causa del amor a Dios, va a estar constantemente sometido a consagrarse. Porque ama a Dios. Si el creyente ama a Dios, vamos a colocarlo en varios ejemplos prácticos o cotidianos. Si el creyente ama a Dios y tiene problemas con respecto a su concepto del trabajo, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Va a buscar lo que Dios dice, según su voluntad, acerca del trabajo y va a hacer lo que Dios ordena acerca del trabajo. Si algún creyente que ama a Dios quiere consagrarse en el área de su vida acerca del matrimonio y ve que tiene faltas acerca de ello, va y busca lo que el Señor dice en su palabra acerca de este punto, porque quiere consagrarse más al Señor y corregir aquello que Dios dice que está mal en su matrimonio para corregirlo y darle gloria al Señor. Eso es consagrarse más a Él. Así todas las áreas de la vida. Si el Señor habla, por ejemplo, acerca de guardar el día del Señor y él dice, tengo dudas acerca de lo que debe hacer, tiene que buscar lo que la palabra del Señor dice acerca de ello y comenzar a consagrarse para el Señor en esa área. Cada área de la vida, el creyente, por causa del amor de Dios, busca consagrarse a Él. ¿Se da cuenta? El creyente no puede considerar que Dios le amó, un verdadero creyente, no puede considerar que Dios le amó y por lo tanto ahora él va a vivir como le dé la gana de vivir el creyente. Eso es incomprensible. Además que es inconsistente con lo que acabamos de leer. El amor de Dios, si verdaderamente lo hemos recibido, comienza a surgir de nosotros un amor de vuelta hacia Dios. Se vuelve un amor recíproco. Dios nos da amor y nosotros damos amor a nuestro Dios. Y en ese amor a nuestro Dios va nuestro deseo de acoplarnos a su voluntad. Eso es consagrarse. Eso es dedicarse. Eso es santificarse. Ningún creyente que diga, he recibido el amor de Dios, Dios me ha amado, va a procurar vivir como le da la gana, sino buscar, por supuesto, agradar a Dios. Eso es consagración. En segundo lugar, en nuestro texto, volviendo allá a Deuteronomio capítulo 33, 33. Eso es para llamar la atención de la conciencia que tanto vive. El Señor usa todas sus alcances. El segundo punto entonces es su preservación. ¿Dónde lo vemos en el texto? Bueno, donde dice todos los consagrados a Él estaban en su mano. Hay una cuestión particular aquí, ¿no? Fíjense cómo dice todos los santos de Él. Bueno, hay una versión de todos sus santos, es lo mismo. Si usted ve una versión que dice todos sus santos, estamos hablando de lo mismo. Recuerde que le di brevemente la definición del vocablo Kadosh para que usted tuviese en cuenta en este contexto que consagrado, dedicado y santo, al menos en estos contextos, significa lo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando el texto dice todos los consagrados a Él estaban en su mano, note al menos dos cosas principales en esta sentencia. Lo primero que dicen ellos es consagrados a Él. Venimos diciendo esto desde hace rato, pero aquí lo tenemos explícitamente en la palabra. Nuestra consagración no puede ser a nuestra propia voluntad. No es que me consagra lo que yo creo que Dios está diciendo. Y en ello hay mucho que decir, aunque no me voy a entender mucho tiempo allí. Porque nuestras iglesias en la modernidad tienen una falsa concepción acerca de la voluntad de Dios. Y de alguna manera, como usted puede notar muchas veces, en muchas congregaciones comienza el año, por ejemplo, diciendo, ven acá a la congregación que tengo una palabra profética que darte, ¿no? Y comienzan a congregar a las personas para darle estas supuestas palabras proféticas. ¿Por qué digo supuestas palabras proféticas? Porque la mayoría de las veces estas palabras proféticas no concuerdan con la palabra profética más segura, la cual haríamos bien en prestar atención como una antorcha que brilla en la más oscura niebla. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? La palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. Y dice, no, nos dejamos guiar por el Espíritu, lo que el Espíritu está diciendo ahorita. Como cierto falso predicador dijo en una ocasión, lo que Dios dijo en la Biblia, eso está bien, pero lo que Dios está diciendo ahorita por medio de mí es mejor. Es increíble al grado de necedad, de arrogancia que pueden llegar las personas cuando se alejan de lo que la Escritura dice y tornan a su propia opinión la sabiduría para guiar. Esto es lo que el Señor condena. Ahora,
en este punto, consagrados a Él, debería ser claro cuál es el objeto de nuestra consagración. Dios es el objeto de nuestra consagración. Nos consagramos a Él, nos dedicamos a Él, nos santificamos para Él. ¿Qué es lo que implica esto? Vivir todas las áreas de nuestra vida dedicadas a Él. Entonces, cuando Él dice todos los consagrados a Él estaban en su mano, hay dos cosas. Lo primero, los consagrados son a Él, no a nosotros. No nos consagramos a nosotros, nos consagramos a Dios. De esta manera, cuando algo no coincide con lo que Dios demanda, entonces sencillamente lo desechamos porque no nos lleva a consagrarnos a Él. Nos lleva más bien a alejarnos de la voluntad de Él. ¿Se entiende? En segundo lugar, en este mismo punto o sentencia, su preservación. ¿Qué tiene que ver esto con su preservación? Mucho. Porque cuando Él dice que están en su mano, debería venir a memoria nuestra lo que Dios ha dicho acerca de su mano y su pueblo, por ejemplo. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de la mano de Jehová al sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto bajo esclavitud? Lo sacó con mano poderosa y brazo extendido. La mano del Señor preservando, cuidando, guiando a su pueblo. De modo que cuando dice los consagrados a Él estaban en su mano, es una alegoría de su cuidado, de su preservación. Pero creo que uno de los ejemplos más explícitos acerca de la preservación de Dios con el ejemplo de su mano está en las mismísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, un texto por muchos conocidos también, y es por demás hermoso. Y en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, en los versículos 28 y 29, miren lo que dice. Y yo les doy vida eterna, es Jesucristo, la fuente de la vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Qué dice? Perecerán en algún momento cuando se descuiden. Bueno, hay algunas personas que parecen a veces leer la Biblia así. Hago este breve paréntesis allí, ¿no? Que no entienden realmente cuál es el significado de vida eterna. Para ellos es como una vida un ratico sí, una vida un ratico no. Y que depende, por supuesto, de lo que ellos hagan en ese contexto. Entonces, a veces pierden la vida eterna, lo que sea que eso signifique, perder la vida eterna. Si es eterna, ¿cómo se pierde? Si se pierde, es eterna realmente. Entonces, en algún rato ellos pierden la vida eterna y en otro rato recuperan la vida eterna. Yo no entiendo eso, y eso no es bíblico. En cambio, las Escrituras dicen, nuestro Señor dice que cuando reciben vida eterna, no perecerán jamás. Y hay una razón, dice, nadie las arrebatará ¿de dónde? De mi mano. Y añade algo más, versículo 29. Mi Padre que me las dio, imagínese usted, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces tenemos aquí una alegoría con respecto a la mano de Dios, que se utiliza como figura para mostrarnos precisamente o instruirnos acerca de la idea de la preservación de Dios. Dios coloca en su mano a los suyos, los preserva. Ahora, esto ya nos muestra, por supuesto, que su preservación también tiene que ver con nuestra consagración. Porque nos preserva no para que nosotros andemos a nuestra propia voluntad, no para que nosotros andemos haciendo lo que nos da la gana hacer, sino que nos preserva y nos tiene en su mano, es decir, íntimamente pegados a Él, protegidos de todo aquello que pudiera arrebatarnos de la mano del Señor, de tal manera que nada ni nadie puede hacerlo. Lo hace para que nosotros podamos consagrarnos más y más a Él. La preservación de Dios funge para que nosotros nos consagremos más para con Dios. Si nuestro corazón no ve esta preservación para consagración, hemos malentendido la preservación de Dios. Como algunos afuera suelen, por ignorancia de las Escrituras y por deshonestidad, acusarnos, sobre todo la teología reformada. Dicen, no, esos son los salvos siempre salvos. Ellos dicen que como ya son salvos se dedican a pecar. ¿Eso es lo que predicamos nosotros? Por supuesto que no, eso es deshonesto. Eso es deshonesto porque no se sientan a estudiar primero qué es realmente lo que enseñamos y que mostramos por medio de las Escrituras. Creemos firmemente que Dios preserva a los suyos de tal manera que, como dice explícitamente Jesucristo, no perecerán jamás y nadie les arrebatará de la mano.
porque el Padre se las dio a Jesucristo para que no sean arrebatadas jamás. Pero también enseñamos que a medida que un creyente realmente entiende que está preservado por la mano de Dios, no se dedica al pecado, sino que se dedica a consagrarse más a Dios. Eso también es fruto de su preservación, de que Dios le esté preservando. Al sentirse asegurado por Dios, siente más confianza, más estímulo de buscar la consagración, porque está preservado por Dios para esa consagración. Quizá pudiéramos verlo un poco más claro en un pasaje del apóstol Pablo a los de Tesalónica, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y allí en el capítulo 5, de primera Tesalonicenses, en los versículos 22 al 24, casi al final, miren lo que dice. Es hermoso cómo él concatena, lógicamente, estas cosas de las cuales venimos hablando, y que podemos ver por qué con tanta soltura allá en Deuteronomio 33 se nos dice los consagrados a él estaban en su mano, allí preservados y guardados, y son consagrados allí en su mano. Dice, versículo 22, 1 Tesalonicenses 5 al 23, al 24, perdón. Absteneos de toda especie de mal. Un mandamiento, absténganse de toda forma de mal. No es que se abstengan de algunos males y de los otros no. Que procurar abstenerse de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, sinónimo de preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¡Qué hermoso! Hay una promesa hermosa aquí. Y es hermosa y es al mismo tiempo, por supuesto, de esperanza segura, porque quien es el que promete es alguien que no puede mentir. Aquel del cual la misma escritura dice, el apóstol Pablo dice, que aun si nosotros fuésemos infieles, él permanece fiel. ¿Por qué? Porque él no puede negarse a sí mismo, correcto. Y este Dios dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que hará? Lo que está diciendo en el versículo anterior. Serán preservados, serán guardados irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso con qué está concatenado lógicamente? Con una santificación integral. ¿Qué es eso? Consagración. El mismo Dios de paz os santifique por completo todas las áreas de nuestra vida, como ya hemos venido diciendo. Un creyente que dice que ha recibido el amor de Dios, no dice, bueno, yo voy a obedecer al Señor en estas áreas y en estas otras, bueno, Señor, tú sabes que eres perfecto, entonces yo soy así de chiquito. No puedo cambiar eso, porque soy así de chiquito. Dios está comprometido con nuestra propia consagración y santificación. Y nos preserva y nos promete ser preservados hasta el final, para que en el mismo camino de nuestra preservación sea también el camino de nuestra consagración. Cualquiera que se vea a sí mismo como salvo, alejado de la idea de la consagración o la santificación, peca, hierra gravemente, malinterpreta las escrituras en detrimento de su propia vida, en perjuicio de su propia vida. Cualquiera que piense que es salvo y quiere andar en su propia voluntad, haciendo según su propia opinión, no alcanzará lo que dice o profesa que ha alcanzado de parte de Dios. En las escrituras, ese guardado irreprensible, esa preservación de parte del Señor, va de la mano, por supuesto, con nuestra santificación, con nuestra consagración. Eso va a producir en el corazón del creyente saberse preservado por el Señor, que se abstenga de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque está preservado por su Señor, está guardado. ¿Cómo puedes vivir para aquello de lo cual el Señor mismo le está preservando, de lo cual el Señor le guarda, le cuida, le preserva? Como dijera también en alguna forma también el apóstol Pablo en su carta a los romanos, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? El creyente no puede vivir en el pecado, no puede contener esa forma de deseo y dolor también que hay en su alma con respecto al asunto
del pecado, ese dolor que siente cuando él peca, porque los creyentes pecan, eso es obvio, también lo veremos un poco más adelante. Pero un creyente siente carga en su corazón por aquello que es pecado, por aquello que es iniquidad, que es maldad. Porque sabe que el Señor le está preservando y le exige, y él mismo desea consagrarse a Dios, santificarse para con el Señor. Entonces, tenemos en este contexto que la preservación del Señor nos muestra la voluntad divina de que esos consagrados que están en su mano sean santificados más y más. Porque Él quiere hacerlo, quiere preservar espíritu, alma y cuerpo irreprensibles hasta la venida de Jesucristo. Así que esa preservación nos habla de la voluntad divina de que nos consagremos más y más para Dios. No puede un creyente no tener este pensamiento si está hablando acerca de la preservación de Dios. El punto número 3 en nuestro texto, volviendo a nuestro pasaje, Deuteronomio 23:3, la dirección de Dios, su dirección, sería el tercer punto, o el 1.3 en este aspecto. Es el tercer punto del primer punto. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, traducen esta sentencia que la Reina Valera dice, recibiendo dirección de ti. La Nueva Versión Internacional lo traduce como, y de ti recibe instrucción. No están peleadas estas formas de traducción. Realmente la instrucción que nos da Dios es para nuestra dirección, ¿me explico? Así que realmente Dios nos quiere dirigir y para hacerlo nos instruye acerca de cuál es su voluntad. Y esto también tiene que ver con nuestra consagración. Dios nos muestra su voluntad, que nos consagremos por medio de su dirección. Cuando Él nos dirige por medio de sus instrucciones, está demandando de nosotros que por supuesto nos sometamos a su instrucción, a su palabra, a sus mandamientos. Y esto muestra, por supuesto, que Él quiere que nos consagremos a su palabra, por medio de su palabra, a Él. Ahora, ¿qué es lo que debemos decir de este punto? Bueno, que Dios, por su gracia divina, concede dirección a su pueblo y esta instrucción manifiesta esa voluntad de que el pueblo se consagre más a Él. Su dirección e instrucción, ¿por medio de qué nos viene a nosotros? Por medio de su palabra. La palabra del Señor viene a ser para nosotros la revelación de la voluntad de Dios. Nosotros pudiéramos decir que la creación, por ejemplo, porque la misma Escritura lo dice, pero incluso el sentido común, dice el apóstol Pablo, debería decirnos, por medio de la creación, que hay un Dios creador de tal manera que el hombre es inexcusable, ¿verdad que sí? Aún así, la naturaleza misma no nos dice cuál es la voluntad de ese Dios creador con respecto a su adoración. ¿Me explico? Tú puedes ver las estrellas y decir, ciertamente todo esto no pudo haber surgido de la nada. Tiene que haber un Dios que ha creado todas las cosas, porque la nada no produce todo. Y la no vida no produce vida, y el desorden no produce orden, y la no información no produce información. Todo esto tú deberías poder deducirlo lógicamente si tienes algo de sentido común, no como los ateos que no lo tienen, cuando tú ves la creación. Pero tú no ves la clorofila en los árboles o el ciclo del agua en nuestro ambiente, en nuestro contexto, y dices, oh, el Señor quiere que lo adore por medio de la oración y los cánticos. No llegas a esa conclusión, porque la creación no debe ser leído como un libro que te determina cuál es la forma que Dios quiere que tú te acerques a Él. La creación es como una especie de libro que te dice que hay un creador y lo confirma en tu conciencia de tal modo que eres inexcusable según la Escritura. Entonces, ¿cuál es el punto? Que eso no te alcanza para determinar o mostrarte, mejor dicho, cuál es la determinación de Dios acerca de su voluntad. ¿Cuál es la norma segura para saber la voluntad de Dios? Las Escrituras. La palabra del Señor viene a ser la revelación de la voluntad divina. ¿Para qué? Para que por medio de las instrucciones que Dios nos da en sus mandamientos, entonces por supuesto nosotros podamos obedecer. Dicho en otra manera, Dios nos da por medio de sus mandamientos su voluntad para que pueda y deba ser entendida y atendida, para que el pueblo del pacto sea conformado a la voluntad divina. Ese es el objetivo, ¿no? Dios no da su ley
para que nosotros no la entendamos y la desatendamos. Si nos da su ley es porque quiere que la entendamos y la atendamos. Finalmente, en eso se resume todo, que podamos ser conformados a la voluntad divina que está reflejada en su bendita y santa palabra. Entonces, su dirección es dada, sus instrucciones son dadas para que nos consagremos a Él, porque eso es consagrarse. Conformarnos a la voluntad de nuestro Dios y de esta manera dar la gloria que Él demanda que demos a Dios. Es el fin principal para el cual hemos sido creados y usarnos Él para siempre, ¿no? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28 para ver en otro texto lo que decimos acerca de esto también. 28:9. Mire cómo tiene que ver mucho sus instrucciones, lo que Él da, su dirección, con nuestra consagración, nuestra santificación, nuestra dedicación. Dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Recuerde la idea de exclusividad, de posesión exclusiva, santo, apartado, de una manera especial, particular, del pecado y lo inmundo, consagrado a Jehová, al Señor. Dice entonces, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Note cómo hay una especie de correlación en la forma de hablar, en la figura que se utiliza incluso para ilustrar la voluntad de Dios en este aspecto. Porque en nuestro texto, en Deuteronomio 33:3, dice el texto, recibiendo dirección de ti reciben instrucción y siguen según sus pasos, andan en los pasos del Señor. Son figuras precisamente para dar a entender qué es lo que Dios espera, que cuando Él manifieste su voluntad, ¿qué debe hacer el pueblo cuando recibe la voluntad del Señor? Obedecerla, conformarse a la voluntad del Señor. Y este es el punto, que anduvieran en los caminos del Señor, que pudieran andar, caminar en los caminos del Señor. Eso significa seguir las instrucciones del Señor, seguir la dirección del Señor. Entonces, según esta misma gracia divina, Dios nos concede medios para crecer en esa consagración para Dios. Y este es nuestro punto al respecto. Para que se cumpla en nosotros aquel proverbio capítulo 4, versículo 18, que la senda del justo el camino del justo es como la luz de la aurora, ¿correcto? Que va en continuo crecimiento hasta que el día esclarece perfectamente. Si alguno de nosotros en algún momento ha visto cómo raya el alba, en realidad, cómo comienza a rayar el alba desde la oscuridad, ¿no? Comienza a ver hacia el oriente y comienza a ver entre lo negro alguna especie de rayita semi-anaranjada que comienza a vislumbrarse por allá y luego comienza a subir poco a poco rayos que se hacen más claros hasta que por supuesto comienza a verse la orilla del sol y luego comienza a salir y sale hasta que el sol se coloca en lo que llaman su cenit, en todo el medio arriba sobre nosotros, alumbrando de una manera tan esplendorosa que ningún ojo puede verla directamente, al menos sin sufrir daño. De la misma manera es el camino del justo, la senda del justo es así. Comienza saliendo de la oscuridad del pecado, porque Dios lo llama a salir de la oscuridad del pecado. Y su vida va como la luz de la aurora en continuo crecimiento hasta que el día esclarece perfectamente. ¿Cómo llega el camino del creyente a ser como el camino de la luz de la aurora? Por medio precisamente de prestar atención a los medios de gracia y santificación. Mientras el creyente va ajustándose más y más a la voluntad de su Dios, él va creciendo en esa luz, a imagen y semejanza de aquel sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos en este contexto que los medios que Dios da por medio de su gracia para nuestra consagración, por supuesto hay un objetivo para ello en la mano de los creyentes. Y ese es nuestro segundo punto. Ya terminamos los 3 subpuntos del primer punto. El segundo punto es: ¿qué deben hacer los creyentes con los medios de gracia?
¿Qué deben hacer qué debe hacer usted, hermano, con los medios de gracia? ¿Qué pretende el Señor? ¿Qué espera y demanda el Señor que usted, que yo haga con los medios de gracia? Muy sencillo, frecuentar los medios de gracia si en realidad queremos crecer en consagración para el Señor. Dios nos da los medios de gracia no para que usted diga, los recibí, gracias Señor, recibí tu encomienda y la dejé guardada allí. Dios nos da los medios de gracia precisamente para que nos consagremos más a Él. Él desea que nuestra vida se acople a sus instrucciones y direcciones. Y para esto necesitamos frecuentar los medios de gracia. Como está escrito en nuestro texto, andar en sus pasos, en tus pasos, dice Deuteronomio 33:3. Hay que frecuentar eso, caminar según el camino del Señor. Vamos a leer este texto, Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, versículos 18 al 20, 3 versículos ahí. 11, del 18 al 20. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, mire eso, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿A qué nos suena todo eso? Dios explícitamente quiere que sus direcciones, sus instrucciones estén constantemente delante de nosotros y en nosotros. Porque de hecho lo primero que debe hacer el creyente, según este texto, es precisamente poner sus palabras ¿dónde? En el corazón, en nuestra alma. Entonces Dios nos da sus palabras no para que nosotros digamos, ok, ya te escuché, y vayamos a hacer nuestra propia voluntad. ¿Cuál hijo desobediente que escucha a su padre y dice, sí, ya te escuché, y va a hacer exactamente lo contrario a lo que el padre le dice? Sino más bien como hijos obedientes, que no solamente escuchan las palabras de su padre, sino que desean obedecer las palabras de su padre y por eso le prestan atención a las palabras de su padre. Así, el creyente debe ser un hijo de Dios, que escucha las palabras de su Padre Celestial y las coloca en su corazón, en su alma, para obedecerlas, para ir a ponerlas en práctica. Y frecuenta estas palabras, porque son la dirección de Dios, son las instrucciones de Dios, y son el medio para que pueda él consagrarse más a su Señor, acoplarse a la voluntad de aquel a quien llama Señor y Dios. Una forma sinónima de decirlo sería, como ya hemos dicho, caminar en pos del Señor. Los creyentes deben, como dice el texto de Deuteronomio 33:3, seguir o andar en los pasos del Señor. Seguir en tus pasos, frecuentar, estar constantemente en estos medios de gracia. Para que entonces, al procurar andar con frecuencia en los medios de gracia, nuestra senda termine siendo verdaderamente como la luz de la aurora, que es cada día más alumbrada, más refulgente, con mayor fulgor, hasta que el día sea perfecto, que será por supuesto cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes y en un abrir y cerrar de ojos, como prometido seamos glorificados y arrebatados. El punto número 3 son los tipos de medios de gracia y los medios mismos. ¿Cuántos medios son y cuántos tipos de medios de gracia podemos encontrar en las Escrituras? Si hemos entendido bien hasta ahora, si el texto de la palabra del Señor nos muestra que Dios quiere que nos consagremos a Él por su amor, por su preservación, por la dirección que nos da, espera que nos consagremos a Él, y entendemos entonces que los medios de gracia nos son dados a nosotros para consagrarnos a Él, para frecuentarnos. Necesitamos entonces ahora saber cuántos medios de gracia y consagración son, y por supuesto qué tipos de medios son estos. Ahora, en cuanto a los tipos de medios, son básicamente dos. Los primeros son los medios de gracia privados. Ese es el primer tipo de medios de gracia y consagración que el Señor nos da.
medios de gracia privados, ya los voy a explicar. Y los segundos son los medios de gracia públicos o corporativos, ya los voy a explicar también. Ahora, brevemente, ¿cuáles son los medios de gracia privados? Lectura de la palabra del Señor, la meditación y la oración. Estos tres son los medios de gracia y consagración privados. ¿Por qué significa en este contexto, o qué significa en este contexto un medio de gracias privado? Porque se hace ¿cómo? En lo personal, en lo privado. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la lectura de la palabra del Señor en el medio de gracia privada, nos referimos a nuestra lectura personal de la palabra del Señor. Por supuesto, esto será explicado con mayor profundidad el próximo domingo si el Señor nos da bien la oportunidad. Pero brevemente lo que significa es que el creyente debe estar constantemente frecuentando la palabra del Señor para poder consagrarse más a Dios. ¿Se entiende? Eso es básicamente lo que significa. Eso no es difícil de entender. De hecho, creo que la mayoría de nosotros lo sabe. Pero esta serie y este segmento de esta serie tiene lugar no porque no sepamos estas cosas, sino porque sabiendo estamos practicando estas cosas. Y debe venir como reprensión a nuestra alma. Segundo, entonces, es la meditación. ¿A qué se refiere eso? A que coloquemos los pensamientos de Dios en nuestros pensamientos. Porque los pensamientos de Dios no son como los nuestros, y los nuestros suelen llevarnos a caminos escabrosos y a consecuencias nefastas. Así entonces, cuando el creyente se dedica a meditar lo que Dios ha hecho, la grandeza del poder de Dios, las proezas de nuestro Dios, fortifica su esperanza, alimenta su fe, nutre su alma y muchas otras cosas que serán, por supuesto, explicadas mejor el próximo domingo arriba, cuando le toque a este medio de gracia y santificación. Y el tercero medio de gracia y santificación o consagración privado es la oración. Uno de los medios de gracia menos frecuentados por el creyente. Porque a duras penas leer la Escritura, al menos cuando se abre en las iglesias la Biblia, muchos de ellos les toca leer la Biblia. Algunos de ellos creen que con tener la página amarilla, ya no tienen la página amarilla de cabeguía, valga la cuña, en su casa, ahora tienen la página amarilla del Salmo 91 abierta en su casa, ya creen que están consagrando su vida con eso, ¿no? Eso no está bien, porque eso no es realmente la lectura de la palabra del Señor. No es que no es para que los demonios vean que está abierta la Biblia del Salmo 91 y entonces el Salmo 91 me cuida. No es así como funciona la cosa. Está un poquito desvirtuado tu pensamiento. Bien, la oración es uno de esos medios que Dios ha dado también para la consagración y va a ser explicado en su momento. Es un medio de gracia que también es privado. Se refiere, por supuesto, a cuando oramos a puerta cerrada. Nosotros y el Señor nada más. La presencia íntima de nuestro Dios. Ese es un medio por el cual, por supuesto, Dios también nos da de su consagración y santificación. Los medios de gracia públicos son básicamente tres también. Estos retienen o implican otros, o tienen implicaciones esos otros, pero son por lo general tres los medios de gracia públicos. ¿Qué significa que son públicos? Que se llevan o se deben llevar a cabo porque son ordenados por Dios corporativamente, eclesialmente, públicamente. La iglesia debe llevar a cabo estos medios de gracia, ponerlos por práctica, frecuentar estos medios de gracia. ¿Cuáles son estos tres? El primero, la adoración corporativa. La iglesia debe reunirse para adorar al Señor. Eso es un medio de gracia de parte del Señor. Y esto implica otras cosas a su vez. Por ejemplo, la adoración corporativa, que en esto estamos también el día de hoy, ¿verdad que sí? Reunidos en el día del Señor, en la adoración corporativa o eclesial, implica lectura pública de las Escrituras, como empieza todos los servicios nuestros a las 8:30 de la mañana. Lectura pública de las Escrituras. Oración pública, basada en las Escrituras también. El cantar de la alabanza al Señor, basado en las Escrituras también. Y la predicación de las mismas Escrituras. Todo esto forma parte de la adoración corporativa. Y esto en su conjunto es un medio de gracia público. ¿Qué significa eso? Dios derrama de su gracia por medio de la práctica de estos medios y entonces el pueblo se está consagrando más a Dios, se está santificando más para con la voluntad de Dios. El segundo medio de gracia público son los sacramentos u ordenanzas. En esto también hay
implicaciones, al menos dos. Sabemos que hay otras iglesias que sostienen más de 2 sacramentos u ordenanzas, pero la iglesia cristiana evangélica, protestante, sobre todo la reformada histórica o confesional, sostenemos únicamente 2 sacramentos u ordenanzas. ¿Cuáles son? Bautismo, que es el sello del pacto de gracia, y la Santa Cena, llamada también eulogía, Eucaristía, mesa de la comunión, etc. Son sinónimos para ese sacramento también. Entonces, esos 2 sacramentos, la práctica eclesial de estos sacramentos son medios de parte del Señor para santificarnos, para consagrarnos. Porque cuando la iglesia frecuenta estos medios públicos de consagración y gracia, crecen en la fe, se afirman en la fe, nutren su alma. Eso lo veremos, por supuesto, en su momento, cuando haya que ser explicado este medio de gracia. Y el tercer y último medio de gracia público es la coinonía con el pueblo de Dios. Una de las cosas más desechadas en un sentido por la iglesia cristiana de hoy. Porque muchas personas incluso pueden llegar a congregarse en una iglesia y no tener coinonía. Pueden estar sentados en medio del pueblo del Señor y no tener comunión con el pueblo del Señor, no tener coinonía, amor fraternal. Y eso, por supuesto, será explicado con mayor profundidad en el momento en el que toque explicar la coinonía como un medio de gracia divino público para la iglesia del Señor. Pero estos básicamente son los tipos de medios de gracia y consagración que podemos encontrar en las Escrituras. ¿Cuál es el fin general de estos medios? Que tanto en lo privado como en lo público, es decir, la esfera íntima, privada, personal con el Señor, como la esfera pública, corporativa, eclesial, el creyente sea consagrado para el Señor. Que el creyente sepa que si, por ejemplo, no ora, no medita, no lee la palabra del Señor, su vida espiritual va a tener repercusiones, va a tener consecuencias. O que si una iglesia no se dedica a hacer aquellas cosas que Dios las ha dado como medios de gracia y consagración, esa iglesia va a sufrir también repercusiones y consecuencias de no seguir los medios de gracia, de no frecuentar estos medios de gracia. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y final punto sobre nuestra exposición: la importancia de los medios de gracia. Creemos, esta es la implicación lógica de lo que hemos visto, creemos que si dejamos de frecuentar los medios de gracia, nuestro amor al Señor va a declinarse, va a menguar. Es tan importante que el creyente entienda que debe frecuentar los medios de gracia privados y públicos, porque eso va a alimentar su alma, va a nutrir su alma y su amor por Dios va a crecer. Nosotros los creyentes, hermanos, no estamos perfeccionados de una vez ahorita. En Cristo Jesús, de una manera posicional, somos vistos como perfectos, santos, sin mácula. Eso es de una manera posicional, es decir, el Padre nos ve a través de Cristo y no ve nuestra cochinada, nuestra podredumbre, los vestigios del viejo hombre que aún restan por ser eliminados en nosotros. El Padre no nos ve porque nos ve por medio de Cristo, nos ve por medio del odio de su mano, de su costado lacerado. Y por ello no nos ve en nuestra cochinada como para destruirnos, porque Él es muy limpio de ojos, como dice Habacuc, para contemplar con agrado el mal. Pero el hecho de que sea posicionalmente el cristiano visto como perfecto, no significa que en la tierra el creyente es perfecto. No lo es. Él debe crecer en gracia y en conocimiento del Señor. Se le ordena eso, ¿verdad? Se le ordena crecer en gracia y en conocimiento, como manda el apóstol Pedro. Por lo tanto, si puede crecer en gracia y en conocimiento, también puede dejar de crecer en gracia y en conocimiento. Por supuesto, si es un hijo de Dios, lo hace temporalmente. No puede, de una manera obtusa, absoluta y finalmente, dejar de crecer y apartarse del camino del Señor. Si algo así sucediera con una persona, por supuesto no habría sido nacido de Dios. Y eso está ahí en el otro costal, pero es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, por medio de los medios de gracia, tenemos crecimiento. Pero entonces, ¿qué pasa por el contrario? ¿Qué pasa con el contraste? Si por medio de los medios de gracia yo puedo crecer en gracia y en conocimiento del Señor, y puedo consagrarme más a Dios, y puedo santificarme y buscar acoplarme más a la voluntad de Dios,
y puedo amar más y mejor a mi Dios. ¿Qué pasa cuando los medios de gracia, en lo privado y en lo público, o en lo privado y no en lo público, o en lo público y no en lo privado, como sea, cuando empiezo a descuidar los medios de gracia, ¿qué pasa en mi alma? ¿Qué es lo que le pasa al creyente? Yo tengo un resumen aquí, y está en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 17, en el segmento 3, o parágrafo 3. Y cito, dice: es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo, se verán excluidos en alguna medida de sus gracias y consuelos, tendrán sus corazones endurecidos, sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. Esto es terrible. Que por cierto recomiendo a todos que se vayan a la Confesión de Fe de Westminster, revisen el capítulo 17, en el parágrafo 3, y busquen todas las citas bíblicas que están allí para soportar cada una de estas sentencias. Pero yo quiero traer al menos a colación 3 de estas para ir finalizando nuestro entendimiento de la importancia de los medios de gracia, de la importancia de que nos demos a los medios de gracia precisamente por causa del amor de Dios, la preservación de Dios y la dirección de Dios. Y que no hacerlo, vamos a atentar contra estas cosas, el amor de Dios, la preservación de Dios, la dirección de Dios. No como si Dios fallara en eso, sino como que nosotros mismos fallamos en ello. Mire por ejemplo lo que dice Marcos 6:52. Cuando dan los medios de gracia, debilitan nuestra fe y endurecen nuestros corazones. Miren Marcos capítulo 6. ¿Qué dice? Marcos 6:52. Aquí, casi. Ahora sí. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, ¿qué cosa? ¿Qué estaban los discípulos? Porque eran con los discípulos que estaba hablando. Endurecidos sus corazones. Hombre, Jesucristo andaba sobre el mar, multiplicaba los panes y los peces, sanaba enfermos, liberaba endemoniados, hablaba con sabiduría de Dios irrefutable ante los fariseos, les callaba la boca en su arrogancia y desconocimiento de las Escrituras. Y ellos estaban endurecidos en sus corazones. Y hay razones para ver estas cosas. La vida de los discípulos, al menos en aquel contexto, no estaba muy asiduo en los medios de gracia. Por ejemplo, al final de los evangelios, cuando se nos narra acerca de que Jesús fue al huerto del Getsemaní a orar, cuando Él regresa, después de haberlo dejado a la distancia en un tiro de piedra, ¿qué nos encuentra haciendo? Dice la Escritura que estaban durmiendo. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cargados de sueño. Creo que todos nosotros entendemos a los discípulos, ¿verdad? Pero deberíamos entender también la sentencia que Jesús les da. ¿No habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora? Y creo que nosotros somos en mayoría culpables de la misma acusación. Que no podemos velar muchas veces ni tan siquiera una sola hora, porque nuestros ojos están muy cargados de sueño. Y Él les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Es un medio de gracia y santificación. Pero ellos no estaban muy fortalecidos en los medios de gracia y consagración. Y el resultado es que muchas veces podía acontecer lo que leemos en Marcos 6:52. Sus corazones podían endurecerse teniendo al Cristo de la gloria frente a ellos. Ponte más ahora que Cristo no está en medio nuestro física y localmente. ¿Cómo será de fácil para nosotros endurecer nuestros corazones contra Él si abandonamos los medios de gracia y consagración? ¿Me explico? Por eso quería traer a consideración uno de estos, porque les invité a que lean todos allí en ese capítulo de la confesión. Un segundo que quiero que vean también es que abandonar los medios de gracia y santificación acobarda nuestro corazón y nos lleva a negar al Señor. Cuando el creyente no frecuenta los medios de gracia, lamentablemente su fe se debilita
¿Y qué comienza a crecer en su corazón? Una cobardía en cuanto al Señor y una especie de tenacidad para con los pecados. Se le hace un poco más fácil pecar, es lo que quiero decir. Miren lo que dice Mateo 26, vamos allá. Mateo 26, versículos 69 al 74, 69 al 74, casi al final. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos. ¿A quién negó? Y no de cualquier manera, sigamos leyendo. Mas él negó delante de todos diciendo: no, yo no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, se vio forzado a irse a otro lugar para que no lo vieran. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez. ¿Ahora con qué? Con juramento, diciendo: no conozco al hombre. Se vio forzado a moverse otra vez. Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, marido. Entonces él comenzó a ¿qué? Como su manera de hablar le descubría, comenzó a hablar de una manera contraria a la manera de hablar que le descubría como seguidor y discípulo de Jesucristo. Cobardía. Y de una manera maldiciente empezó a maldecir, a jurar, diciendo: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Enseguida cantó el gallo. Uno de los evangelios, por cierto, a manera de paréntesis, adhiere también o suma a la revelación de este acontecimiento triste en la vida del apóstol Pedro. Dice que cuando esto sucedió, la negación del apóstol Pedro, nuestro Señor Jesucristo desde dentro volteó a mirarle y le quedó viendo. Imagínese, con juramento y bajo maldiciones, negando al Señor, y el Cristo de la gloria, quien estás negando, y horas antes le había dicho: Señor, te juro que no te abandonaré, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. 3 veces negado, bajo maldiciones incluso, bajo juramento, y Jesucristo le ve desde dentro. Dice la Escritura que él salió y lloró amargamente. Lloró amargamente, porque era un verdadero creyente. No era perfecto, pero era un verdadero creyente. Y el verdadero creyente llora amargamente sus pecados. Como decía un viejo puritano: oh santos del Señor, pueden pecar como los discípulos de Cristo, pero pueden ustedes arrepentirse como ellos. Tú puedes pecar como el apóstol Pedro, pero puedes arrepentirte como el apóstol Pedro, llorando amargamente por tus iniquidades y tus pecados. Bien, esto es lo que sucede cuando abandonamos los medios de gracia y consagración, que somos más fácilmente llevados por la cobardía a negar a nuestro Señor. En cambio, cuando los frecuentamos, el contraste es lo cierto. Sentimos mayor vigor en nuestra alma, no sentimos pena ni miedo de confesar a nuestro Señor, y decimos a toda criatura que seguimos al Cristo, Redentor y Señor del mundo, y que a Él le pertenecen todas las almas de la tierra, y que somos sus vasallos, y que somos sus enviados, sus pregoneros de justicia, que somos sus embajadores de su reino aquí en la tierra. Y nuestra alma se llena de vigor, de fortaleza, de valentía, así como podemos ver, por supuesto, a los mártires en la historia de la iglesia cristiana, que morían siendo quemados con un salmo en su boca, que morían dando gloria y alabanza al Señor aunque fueran despellejados vivos. ¿De dónde sacan la fortaleza? Eran fuertes en los medios de gracia y consagración, siempre unidos con los cristianos, siempre leyendo las Escrituras, siempre considerando y meditando, siempre metidos en el fuego de esos medios. Y por supuesto eso daba mayor valentía, porque se consagraban más al Señor. No tenían mucha estima de su propia vida en ese aspecto. Querían dar más gloria a Dios, querían agradar al Señor. Estaban consagrados a agradar al Señor. Y una tercera y última, no son los únicos. Les he dicho que revisen el capítulo 17 de la Confesión de Fe de Westminster. En el punto 3
o párrafo 3, para que puedan ver las muchas otras citas bíblicas que está ahí, que estoy seguro serán de bendición. Abandonar los medios de gracia también, de alguna manera nos permite, hermanos, alimentar los apetitos de la carne y entonces desagradar a nuestro Dios. Cuando somos ociosos en cuanto a los medios de gracia, cuando otras cosas comienzan a ocupar el lugar de los medios de gracia y nos vemos justificados a nosotros mismos, diciendo que no tengo tiempo, es que tengo sueño, tengo que dormir, estoy cansado, voy a descansar, es que tengo que trabajar, es que no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para orar, para leer la palabra. Cuando estas cosas comienzan a ser abandonadas, lamentablemente es una realidad que los apetitos de la carne en el creyente comienzan a ser alimentados. Y mientras el alma se debilita en cuanto a la fe, los apetitos de la carne comienzan a fortalecerse. Y por supuesto, con la respectiva inclinación que ya tenemos por nuestra naturaleza pecaminosa al mal, ¿qué creen que termina ocurriendo? ¿Qué creen que pasa con un creyente cuando sus apetitos de la carne son alimentados, fortalecidos, y su espíritu, su alma no es fortalecida porque no está frecuentando los medios de gracia? Se le hace muy fácil pecar contra Dios. Lo contrario a la gracia. Lo contrario a santificarse. Dejas de frecuentar los medios de santificación y, por supuesto, lo más fácil es pecar, que es lo contrario a santificar. Tenemos un ejemplo de cómo desagradó a Dios un creyente verdadero, y lo desagradó de una manera horripilante. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el ejemplo de David. Segundo de Samuel 11. Y creo que es al final del capítulo. Sí. El contexto brevemente de esto es la situación que coloca a David en aprietos en su vida. Es la situación con Betsabé, la mujer de Urías Eteo, uno de los más fieles, digamos, guerreros que él tenía en su guardia personal, y a quien por supuesto asesinó por medio de la mano de los impíos para poder deshacerse de él, para quedarse con la mujer de su prójimo en ese contexto. Entonces el versículo 27 dice: y pasado el luto, envió David, el luto por Urías Eteo, se refiere a la mujer, usted puede leer el contexto luego, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, ¿qué fue? Fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¡Qué tremendo! De hecho, más adelante en las Escrituras, cuando se habla con gran pompa, por así decirlo, acerca de David, dice que él era tan apegado al Señor, tan apegado y tan amante del Señor, y casi siempre dice, excepto en el asunto tocante a Betsabé. Una mancha allí. Una mancha allí. Pero ¿qué es lo que sucedió aquí? ¿Cómo este hombre llegó hasta ese punto? Usted lee el contexto y se da cuenta. En la época en que los reyes salían a guerra, él estaba en su palacio. No estaba haciendo lo que le competía como rey. Estaba ocioso. Él mandó al ejército y se quedó él. En segundo lugar, se levanta en la tarde de su lecho. ¿Qué estaba haciendo en la tarde? Durmiendo. Andaba ocioso. Evidentemente no estaba muy dado a los medios de gracia y santificación. Porque estaba ocioso, estaba durmiendo y hay que duerme ahora. Olvídese de eso. Velar es lo distinto a dormir, hermano. ¿Yo? Por si a las moscas, porque es que algunos se acuestan y dicen: voy a orar al Señor. Señor. 2 segundos después de que dice el Señor, están hablando en una lengua desconocida al Señor, llamada ronquina. Ni el Señor mismo entiende esa lengua. Inconscientes durmiendo ahí. Lo cierto es que, por supuesto, esta debilidad lleva a cometer pecados abominables delante del Señor. Pecados graves, en los cuales, como decía la confesión de fe de Westminster, muchas veces los creyentes pueden permanecer un tiempo en esos pecados graves y recibir las consecuencias duras de parte del Señor por esos pecados. Cualquiera que lea esta historia quedará asombrado de lo que luego sucedió. El siguiente capítulo nos narra de la reprensión que Natán, el profeta, dio a David por causa de tomar la mujer de su prójimo.
Ese mismo hijo que estaba hablándonos allí incluso murió por causa del pecado. Pero eso no fue el único castigo. Lo que luego hizo Absalón con las mujeres de David delante de todo el pueblo. Lo que luego hizo con su propio hermano, que por cierto había violado a su propia hermana. Todo fue un desastre por causa del pecado. Asesinato, intrigas, sospechas, violaciones, muerte. Y sobre todo una de las cosas que más marcó al pueblo de Israel, la fractura del pueblo de Israel, de la mano de sus hijos, de mano de Roboam. Llegado el tiempo, se fractura el reino. 10 tribus hacia el norte, 2 tribus hacia el sur. Una fractura que nunca tuvo cura, que nunca llegó a tener cura en ese contexto. ¿Cuál es el contexto de todo esto y a qué nos referimos o qué queremos decir con todo esto? Hermanos, usted y yo no somos distintos a David. Usted y yo no somos distintos a David. En un sentido incluso podríamos llegar a ser peores que David, porque tenemos el canon completo de las Escrituras, de las instrucciones del Señor, y esa plenitud del Espíritu Santo que nos recuerda lo que está escrito para guiarnos a toda verdad y hagamos lo que debemos hacer. Y se nos da todas las herramientas necesarias para consagrarnos en la vida. No hacerlo es ser mucho peor que David, que contaba con mucho menos que nosotros. Porque el nuevo pacto está basado en mejores promesas y tiene, por supuesto, plenitud de herramientas. ¿Cierto? Y este entonces es el punto. No frecuentar los medios de gracia, es no andar en sus pasos, como dice Deuteronomio 23:3. Es no seguir sus caminos. Lo contrario a eso sería seguir nuestros pasos, o con nuestros pasos, nuestros caminos. Los cuales sabemos, como dicen las Escrituras, los caminos del Señor no son como nuestros caminos, y los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Así como el cielo está por encima de la tierra, así por encima de nuestros pensamientos están los pensamientos del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tomar los pensamientos del Señor y ajustarnos a ellos. Para eso necesitamos los medios de gracia, de santificación. Quien los frecuenta, entonces puede luchar con mejor efectividad contra su propio pecado y ser de utilidad para otros. Y eso es muy importante, se verá en otras predicaciones. Porque hay algunos que pretenden ser de utilidad y santificación para otros cuando sí mismos no están siendo santificados. Cuando no se dan los medios de gracia y santificación, no son un ejemplo en ello. Y entonces la reprensión a otros sencillamente no cala. Y eso es parte de la consecuencia de nuestro propio pecado. Que Dios mismo hace que sea infructífera nuestra propia reprensión o consejo. Dios nos debe guiar entonces a hacer lo que Dios demanda para que podamos entonces también santificar o ayudar a santificar a otros en el camino del Señor. Y que Dios quiera ayudarnos en eso, porque todos nosotros somos culpables en eso. Terminamos entonces volviendo a Deuteronomio capítulo 33, versículo 3. Vemos por nuestro pasaje del día de hoy que cuando el Señor muestra su amor para con nosotros, lo hace demandando y esperando de nosotros nuestra consagración hacia Él. Y cuando habla de que somos preservados en su mano, lo hace esperando y demandando que nos consagremos para con Él. Y cuando nos habla acerca de que recibimos dirección, que Él está muy resuelto a darnos sus instrucciones, su dirección, es porque Él demanda y espera, lógicamente, que nosotros nos consagremos más para con Él, que sigamos en sus pasos. Y esta, queridos hermanos, es la resolución acerca de los medios de gracia y santificación. Que todo creyente debe entender qué significa que Dios, por su gracia, haya dado medios para nuestra consagración. Si el creyente olvida estas cosas, de las cuales entraremos en mayor detalle en las siguientes predicaciones, el creyente se verá sumido en serios problemas y dificultades con las consecuencias de tomar las decisiones de esta manera, siendo sabios en nuestra propia opinión. Que Dios nos guarde y que nos lleve en Cristo a ser sabios para permanecer firmes en los medios de gracia, tanto privados como públicos, y que nos dé mejor entendimiento a través de las siguientes enseñanzas para poder llevar a cabo verdaderamente estos medios de gracia y tengamos el provecho que Dios dispensa por su gracia a través de sus medios. Amén. Puestos de pie, vamos a orar al Señor.
Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque en tu verdad y en tu misericordia nos has permitido escuchar la exposición de tu palabra. Queremos rogarte que en tu misericordia nos permitas no solo entender estas cosas, porque creemos que no es difícil realmente entender estas cosas, tú nos has dado entendimiento. Creemos que no es difícil entender estas cosas, pero sí admitimos, Señor, que en la práctica muchas veces nos es difícil obedecerte. Muchas de estas cosas que hemos mencionado, nosotros mismos somos falibles, desobedientes en muchas ocasiones acerca de estas cosas. ¿Y cuál es nuestro clamor en esta hora, Señor? Que no solamente podamos entender esto, sino que podamos amar tu palabra y hacer tu voluntad, consagrarnos verdaderamente para ti. Porque tú nos has amado, porque tú nos has preservado, nos preservas aún, porque tú nos das tu dirección, tus mandamientos e instrucciones, porque demandas y esperas de nosotros que nos consagremos más a ti, por lo cual rogamos, y rogamos desde nuestro corazón, Señor, que no nos permita ser sabios en nuestra propia opinión y seguir el consejo del hombre antes que seguir tu palabra, porque nuestra alma sería desviada, porque está escrito que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No nos permitas que por nuestra necedad y desvarío sigamos, Señor, el camino que parece derecho y finalmente es un camino de muerte. Ayúdanos a entender por tu palabra, por tu espíritu. Dirígenos, Señor, para consagrarnos más a ti, para devolver con amor aquel amor que tú nos has dado en Cristo Jesús, y para tomar tu preservación no como un acto que nos estimule a apartarnos de ti hacia el pecado, sino más bien apartarnos del pecado hacia ti, a consagrarnos para ti, Señor, aferrándonos a tus instrucciones que nos has dado para nuestra santificación y consagración. Gracias por tu palabra, Dios. Te damos en Cristo Jesús. Amén y amén.